¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Es jueves y hoy vamos a hablar sobre todo de educación, no ya porque se hayan aprobado esa convocatoria de becas y porque se hayan asignado ya las plazas de las escuelas infantiles, os habrán visto ya ustedes en informativos, sino porque hemos tenido hoy en Vigo al ministro de Universidades, ha estado reunido con el rector de la Universidad de Vigo y ha estado tocando cosas que atañen directamente a la universidad, pero otras que nos atañen prácticamente a todos, sobre todo ustedes que pueden tener en casa adolescentes, y es esa no sé cómo decirlo, paralización de la nueva EBAU. Saben ustedes que la intención es tenerla en 2024, pero veremos si dan los plazos, porque va a ser el próximo gobierno el que salga de las urnas el 23 de julio quien decida qué hace con la ley, si seguir adelante o si cambiarla para después seguir tramitándola. Como es jueves, vamos a hablar con nuestro veterinario de cabecera, va a estar con nosotros Marcos Fernández, y también muy relacionado con la educación hemos traído a plató al director de la ESAD, de la Escuela de Arte Gramático de Galicia, que como saben está aquí en Vigo. Roberto Relova, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí. Roberto, que lo hablábamos hace un ratito antes de entrar en el directo, 2 años que llevas tú al frente de la escuela y 2 años que hacía que no hablábamos contigo, al menos dentro de este plató, para saber cómo marchaba todo. Bueno, al menos dentro del plató. Hablamos mucho por entrevistas y tal, por todas las cosas que han pasado a lo largo de estos 2 años. Y sí, pues 2 años que creo que han sido muy intensos. Nos hemos dado mucho más a conocer en toda la sociedad gallega, porque como tú muy bien dices, somos la única escuela superior de arte dramático de Galicia, está aquí en Vigo, en Navia, y con muchísimos proyectos de todo tipo, de carácter internacional, de carácter escénico, participando en festivales, intercambios. Bueno, estamos muy contentos porque creo que la escuela, por fin, después de todas las cosas que nos han pasado, empezamos a estar ahí más asentados y con mayor reconocimiento. Lo hablamos Roberto y yo hace unos días cuando cerrábamos la entrevista, porque efectivamente hay siempre grandes noticias, pero por desgracia las malas noticias son las que siempre se ponen delante en la actualidad, ¿no? Y últimamente parece que tú y yo justamente solamente habíamos hablado de las malas o de las menos buenas, que tampoco, sobre todo teniendo en cuenta que la escuela sigue teniendo éxitos, sigue teniendo grandes proyectos, sigue saliendo de ahí gente que tiene una gran proyección. Y ojo, que hemos elegido esta semana porque tenéis 2 actos interesantes y sobre todo una actividad el viernes a la que vamos a poder tener acceso como público, que es esa mostra, ¿no?, que vais a tener en el auditorio del Concello. En efecto, esta semana estamos totalmente desbordados porque, bueno, con las muestras de teatro, que las muestras le explico a nuestros participantes de que es bueno, es un poco eso, la muestra del trabajo escénico, obras de teatro en la que colaboran todo el alumnado, dirección, escenografía, actores, etcétera, actrices, y los profesores bajo la supervisión de los profesores. Pero además el viernes es un día muy especial porque es que aún encima no solo presentamos un espectáculo basado en la obra de Lorca, Bodas de Sangre, sino que también presentamos un coro hecho con alumnado y exalumnado de la escuela y profesorado también y exprofesorado de la escuela. O sea, ha sido pues eso, como una comunión de muchas fuerzas del pasado, del presente, bueno, por estar ahí ayudando a que la escuela eso cada día sea más importante. Luas de Sangue, que se va a llamar esa adaptación. Luas de Sangue. Y oye, ¿el coro cómo surge? Pues el coro surge, las personas siempre me dicen, bueno, claro, como eres músico y llegas tú, no, de verdad que no. Ahí hay 2 profesoras en la escuela, porque hay canto, hay danza, tienen que prepararse como... Entonces, evidentemente, salió de ellas, o sea, tenían muchas ganas de que, oye, un coro en la SAD, bueno, pues adelante con el coro. Y la verdad es que fue, vamos, la bomba. Todo el mundo quería participar, y creo que vamos a hacer un pabellón muy bonito. A ver, es algo lúdico y es un poco, quiero decir que bueno, el público que vaya el viernes al Concello de Vigo, en el auditorio del Concello de Vigo, que por cierto doy las gracias al alcalde por cedernos el ayuntamiento totalmente gratuito, el auditorio, para participar pues son 3 días seguidos, ¿no? Pero bueno, el día 2 es la presentación famosa con este espectáculo increíble, exquisito de Luas de Sangue, que se basa precisamente en estos textos de García Lorca. A partir de las 6 de la tarde, en caso de que ustedes quieran, es gratuito, pero eso sí dependemos
de un aforo, por Del tanto, aforo. acérquense pronto porque, bueno, iba a decir, habrá mucha gente interesada, muchos familiares, pero bueno, en realidad no, porque aquí tenemos alumnos de toda Galicia y tenemos alumnos de gran parte del resto del Estado. Sí, sí, del resto del Estado de España, y tenemos del norte y del centro de Portugal también, un alumnado, o sea, la escuela se enriquece muchísimo con el entorno, con los gallegos, evidentemente, pero también con el Estado y con más allá de las fronteras de Portugal. Bueno, hablar de fronteras con Portugal suena un poco raro, pero sí, es más allá de tal, son nuestros colegas, ¿Sabes lo que pasa? Que no existían las fronteras hasta el COVID, las volvimos a vivir con el COVID y ahí sí parece que las volvemos a tener presentes. Sí. Estamos viendo algunas imágenes de algunos de los espectáculos o algunos de los ensayos que hemos podido grabar nosotros ya hace tiempo, ven ustedes que llevan mascarillas dentro de la escuela, dentro de la ESAD y también alguna representación. ¿Cuál es la salud del arte dramático en Galicia? Bueno, somos una potencia importante. Siempre digo lo mismo, cuando estaba director en el Conservatorio Superior de Música de Vigo decía que había mucho talento en Galicia, muy buenos músicos, y ahora que vivo muy de cerca, ya lo sabía de antes, pero lo vivo de cerca desde dentro, creo que hay muchísimo talento, también a nivel de interpretación, dirección y escenografía. Esto es importantísimo decirlo porque hasta tenemos Goyas, exalumnado, egresado, que tiene reconocimientos incluso internacionales, los llaman para series de Netflix, etcétera. Bueno, voy a nombrar, por ejemplo, Élite, etcétera, que participan y colaboran, producciones con el Centro Dramático Nacional de Galicia, con lo cual creo que estamos en una salud extraordinaria, de una proyección fuera de la escuela muy, muy interesante, y no solo, porque la verdad es que Vigo y su entorno es la capital del teatro en Galicia, o sea, eso que no le quepa la menor duda a nadie, somos una potencia, nuestra ciudad y nuestro entorno, y también eso se hace ver en otras producciones en todo el resto de nuestro país gallego, ¿no? Pero las colaboraciones fuera en la tele, las series, etcétera, es patente, ¿no? Profesorado y alumnado, ojo. Ojo, que es que claro, hay mucho actor gallego que destaca, algunos de ellos que han salido de la ESAD y mucha actriz, pero claro, no nos damos cuenta hasta qué punto vosotros no solamente formáis a los que están delante de la cámara, sino a los que están detrás, a los que crean las historias, a los que crean los escenarios, a los que ponen la luz, el ambiente, a los que ponen la magia, que es lo importante, claro, ¿no? Ahí está. Nosotros ahora que abrimos las pruebas de acceso, que es muy importante decir esto, ahora empiezan las pruebas de acceso para entrar a estudiar, tenemos la especialidad de escenografía, que es preciosa, donde se necesita muchísimas personas para trabajar en la escenografía. Tenemos dirección y dramaturgia y tenemos interpretación, o sea, y luego aparte el departamento de teoría teatral. Es muy interesante porque eso, la investigación, la práctica y lo que tú dices, iluminar un escenario, trabajar desde la escenografía, pero también iluminarlo con la dramaturgia, los textos, etcétera, todo eso. La verdad es que es un mundo apasionante y la verdad quiero decir que la escuela es una joya que tenemos aquí en Vigo, para toda Galicia, por supuesto, pero es muy importante destacar ese trabajo que además estamos colaborando con muchísimos países a través del programa Erasmus, países de todo el mundo, incluso llegamos a colaborar con Estados Unidos, con lo cual hay un lanzamiento gracias a los programas europeos de Erasmus muy interesante. ¿Qué supone para vosotros el que Vigo se pueda convertir, Vigo, el área metropolitana en general, la provincia de Pontevedra, un verdadero plato de televisión? Porque, bueno, desde el Vigo Convention Bureau, por ejemplo, desde otras administraciones, la Diputación de Pontevedra se intentó vender y poner en valor la ciudad, el entorno, el espacio, tenemos todo, o sea, menos desierto, tenemos prácticamente todo para grabar. Aquí en Vigo se están grabando estos días la película basada, por cierto, en el libro, en la novela de Manuel Loureiro. Vamos a ver zombies por aquí, por la ciudad. Yo no sé si desde la escuela potenciáis o podéis potenciar ese tipo de colaboraciones también con empresas que cada vez, estamos hablando de Amazon, de Netflix, que ha estado aquí recientemente también. Nosotros estamos dispuestos y estamos disponibles y se está haciendo, o sea, colaboramos con grandes productoras que nos llaman para hacer casting, para hacer pruebas, están continuamente relacionándose con nuestro claustro. Claro, es que en nuestro claustro de profesores hay personas tan importantes como Mariana, por ejemplo, que hace poco fue distinguida como viguesa, está Santi Prego.
O sea, hay auténticas personalidades, están dramaturgas como Vanessa Con Martínez premios a las Sotelo. espaldas, casi todos y todas. Claro, además. o sea, hablo ya del profesorado, pero es que también el alumnado está teniendo un reconocimiento en todos los certámenes que se están presentando a los jóvenes creadores de teatro, dramaturgia, dirección, etcétera, siempre son de la Escuela Superior de Arte Dramático, siempre están ellos ahí muy presentes llevando estos premios, este reconocimiento. Y nosotros desde luego colaboramos con series, con películas, con todo lo que haga falta. Y evidentemente es que lo que tú has dicho, menos desierto, que también se puede intentar, lo tenemos todo. Es que además tenemos un paisaje único. Espera que avance el cambio climático, que a lo mejor un poquito más al sur, que no se extrañen ustedes que pronto tengamos un desierto más o menos cerca. Sí, eso sería triste, pero bueno. En Vigo siempre la cultura, hablabas antes de la música, con el teatro pasa exactamente lo mismo, algo pasa, que hay una especie de nicho, ¿no? una especie de cuna, me salía Berce en gallego, pero no sé si esto va a poder seguir siendo así. Ahora venimos de ver al ministro de Universidades, ayer la ministra de Educación, bueno, paralizaba la ley, con estas leyes continuas que cada vez que avanzan se ponen menos en valor las humanidades y este tipo de asignaturas que sirven para después pensar y crear, ¿no? Como es en el caso del arte dramático. Pues sí, yo creo que va a haber un parón importante, a ver qué pasa, porque además nuestra ley, la Ley de Ciencias Artísticas Superiores, estaba dentro del Congreso para hablar, debatir, y evidentemente pues ha quedado ahí dentro, pero ya no saldrá. Con todo lo que pueda pasar en el futuro, veremos lo que... ¿Había avances en esa ley? Había muchos avances, sobre todo porque nosotros los conservatorios superiores, escuelas de arte dramático, de diseño, etcétera, todo el rango superior, estábamos bueno, pues dentro, en todo el país, en todo el Estado español, estábamos dentro de las enseñanzas medias a nivel organizativo, como un instituto de bachillerato, con lo cual personas que acaban su bachillerato entran con pruebas de acceso, que es la selectividad, entran con 18 y 19 años en estas escuelas superiores con un reconocimiento de título de grado superior, entonces claro, pero funcionamos como un instituto y esto hay que romperlo definitivamente, es la gran lucha, la gran pugna de que nuestro reconocimiento al alumnado y profesorado sea de otro estatus y luego con todas las mejoras de investigación, autonomía de los centros, etcétera. Con lo cual habría muchas puertas, muchas posibilidades a un futuro debate y a un reconocimiento total. No entrábamos en la universidad, pero estábamos totalmente equiparados todos los derechos y deberes como si fueran las universidades, ¿no? Un modelo europeo que a mí la verdad me parecía muy interesante y que había que continuar, ¿no? Es una pena que se haya paralizado porque estábamos todos, músicos del teatro y todo, estábamos muy entusiasmados con el futuro de lo que podía pasar. Pero bueno, es la cuestión política, como siempre, ¿no? Con suerte se retoma en julio. Sí, espero que sí. La optimista, que me llaman a mí, la optimista. Te corté cuando te pedí aclaración sobre este asunto. Hablábamos también de la merma, ¿no? Con las continuas leyes, también en la franja de edad más baja de la merma de las humanidades. En efecto, es que, a ver, yo creo que los partidos políticos tienen que hacer un pacto, todos, de verdad, respecto a las leyes de educación. Que no se toquen las leyes de educación cada 4 años, cada 6 años, cada 3, cada 2, o sea, que haya un pacto de estabilidad, en donde humanidades, por ejemplo, filosofía, latín, griego, etcétera, desaparecen, vuelven, la historia de esto, es que creo que el talento y la sensibilidad de las personas se aprende también en la escuela y se desarrolla desde muy pequeños, desde muy jóvenes, en las escuelas, en los institutos, etc. Creo que hay que abrir un poco las mentes a este tema porque no estamos hablando de cultura, estamos hablando de educación, una educación pragmática, con herramientas de futuro para muchísimas cuestiones de formar personas que sean críticas, reflexivas y que sepan analizar lo que tienen delante, no lo que les cuentan otras personas. Y hoy, por desgracia, con todo lo de Internet, el teléfono móvil y el acceso, etcétera, etcétera, toda la información que está muy sesgada, plataformas sociales, redes sociales, etcétera, pues la gente joven está muy perdida. Entonces yo creo que los gobiernos tienen que tomarse muy en serio esto de la educación. Y no hablo de cultura, de verdad. Eso viene después, evidentemente, porque la educación abre muchísimas puertas hacia la cultura. Roberto, por si tenemos espectadoras o espectadores que estén inclinados hacia el arte dramático, en general hacia las artes escénicas, cuéntanos cómo es esa prueba de acceso, cuántas plazas tenéis, porque creo que
aunque tenéis plazas, hay competencia. Hay mucha competencia. Bueno, esto es como, tú recordarás al principio cuando estábamos empezando en el Conservatorio Superior, que todo el mundo quería piano, todo el mundo quería guitarra. Sí. Y yo salía en estos estudios diciendo, es que los conservatorios somos de música, no de pianos, de pianistas. Bueno, pues aquí ocurre un poco lo mismo con los actores y las actrices. Todo el mundo quiere ser actriz, todo el mundo quiere ser actor. Es lo que más se llena. Nosotros ofertamos 24 plazas para interpretación, porque es la especialidad que más personas quieren, pero luego también están dos especialidades maravillosas que se quedan a medio camino y que las necesitamos dentro de lo que es el consumo de la sociedad y para producir obras de teatro, cine, etcétera, que es dirección y dramaturgia y, por supuesto, escenografía, que, como digo, es una carrera, pero con futuro seguro. O sea, hay una necesidad tremenda de escenógrafas y de escenógrafos dentro del campo de cualquier cosa, o sea, dentro de lo que tenga que ver con las enseñanzas artísticas, no solo eso, sino con muchos ámbitos, ¿no? Sí, perdona, no te estaba cortando, ¿eh? Ajá. Y entonces, bueno, pues de alguna forma, bueno, y ahí sí que tenemos 12 de escenografía, 12 de dirección y, por supuesto, 24 de interpretación, porque es todo lo que y con listas de espera. Muchas veces incluso tenemos, la Consellería de Educación entiende que hay que abrir un poquito más, ¿no? Pero bueno. Quizá haya que ampliar, ¿no? Incluso el edificio, ¿no? Se había planteado Sí. ampliar, era el primero de un conjunto de edificios. Son 3 edificios, el proyecto inicial, y bueno, todavía vamos, después que justo, también que no se nos olvide, María, de que cumplimos el martes, el día 6, 18 años. Ahí con va. lo cual, el proyecto eran 3 edificios, el proyecto inicial, y ahí está el más importante, pero falta el del propio teatro y el de las aulas, porque ahí inicialmente había una idea muy bonita de hacer también danza, el Conservatorio Superior de Danza en Vigo, con lo cual convertir a Vigo en la capital de las artes escénicas, de la música y las artes escénicas, porque el superior ya hay de música, está arte dramático y nos falta danza. Pero bueno, creo que es importante porque aquí en Vigo también hay un meollo de danza, de academias y instituciones que apoyan mucho la danza clásica, moderna, contemporánea, tradicional, con lo cual, bueno, todo se andará, ¿no? Y sí, con estos 18 años, pues... ¿Sigue ahí el proyecto o no? ¿El de la construcción crees que va a arrancar o Yo creo que puede arrancar en un futuro próximo. Todo está muy paralizado con esto de los cambios políticos, elecciones y tal, pero vamos a luchar porque hay que convencer en la próxima legislatura, ¿no? Seguramente, Autonómica. yo creo que sí. Yo soy, como tú, muy optimista. Dice que los optimistas somos pesimistas mal informados, ¿no? Pero bueno, yo me quedo con que sí que soy una persona bien informada. Roberto, pues acabamos así deseando felicidades por esos 18 años, porque además creo que destapáis también en acto formal la placa de la biblioteca, que se va a llamar Álvaro Cunqueiro. Álvaro Cunqueiro, viene su hijo a sacar bueno, a destapar la placa. Entiendo que va a ser un acto emotivo, vamos a intentar estar ahí también desde Televigo para poder verlo. Roberto Relova, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a vosotros, María, gracias, de verdad, un honor. Bueno, pues por alusiones, vámonos a escuchar lo que ha contado el ministro en Vigo. La noticia la daba en las últimas horas del Ministerio de Educación. Queda en suspenso la aprobación del Real Decreto que regula la nueva selectividad. Su desarrollo será, confirmaba el ministro de Universidades este jueves en Vigo, responsabilidad del Gobierno que salga de las urnas el 23 de julio, pero espera que pueda implantarse en 2024. Y a la espera de que el nuevo gobierno, ¿no?, que pueda surgir de las elecciones del 23 de julio, decida qué hacer, ¿no? Lo que va a hacer, entiendo yo, va a ser culminar la elaboración de la reforma a la espera de que el nuevo gobierno decida sobre el tema, ¿no? Sigue estando ahí la idea de que la LOMLOE prevé que en el septiembre del 2024 ya se tenga que aplicar la nueva normativa. Por lo tanto, tendremos que ver qué pasa después de las elecciones del 23 de julio y cómo se responde a ello, ¿no? Joan Subirats estaba en Vigo para mantener una reunión con el rector de la Universidad Viguesa para hablar de otra norma, la nueva ley de universidades, para aclarar dudas en pleno proceso de adaptación y también de asuntos que se aprobarán en breve y que afectan directamente también a la Universidad de Vigo, como el decreto de microcréditos que se aprobará el martes en el Consejo de Ministros, el plan de doctorados industriales o los próximos acuerdos para cátedras vinculadas a la inteligencia artificial, microchips y semiconductores. Acuerdos específicos del Consejo de Ministros que van a desarrollarse en los próximos días, que permitirán que la Universidad de Vigo, junto con otras universidades, puedan tener acceso también a recursos en relación a las redes de inteligencia artificial
y a la generación de cátedras vinculadas a microchips y semiconductores, ¿no? Esto forma parte un poco, ya sabéis, de todo el plan de desarrollo tecnológico y digital que el Gobierno de España está desplegando. El ministro ha puesto en valor el papel de la Universidad de Vigo, su ascenso en los rankings internacionales y su potencialidad para entrar en la creación de universidades europeas. Continuamos y saludamos a Marcos Fernández. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, María. Marcos se dedica a enviarme material extrañísimo por la noche al teléfono móvil. Enseguida se lo pongo a todos ustedes para que no se queden sin saber qué es. Pero antes, ¿qué son esos problemas que me cuentas que hay en determinados lugares de hostelería con la entrada de perros? Bueno, te lo traía un poco a colación porque nos pasó a nosotros personalmente, pero además es que hay bueno, ciertas polémicas a veces incluso en redes sociales, ¿no? De establecimientos, por ejemplo, pet friendly, de los que hablamos a veces aquí, y de gente pues, que no es pet friendly y protesta y pone malas críticas en Internet, por ejemplo, que hoy en día estamos todos habituados, ¿no? A ver las valoraciones en Google, en TripAdvisor y estas cosas, y pone malas valoraciones de un establecimiento simplemente por el hecho de dejar pues entrar a otro usuario con mascota, ¿no? Yo creo que hay que tener un poquito de sentido común y respeto de todos. Pero el tema te lo traía porque, bueno, este fin de semana fuimos a un sitio de hostelería y el desconocimiento que creo que tienen muchos hosteleros sobre la norma actual y creo que la futura, ¿no? Que sabéis que después del verano entrará en vigor, y sobre que la decisión de que una mascota pueda entrar o no en un local de hostelería, un restaurante, una cafetería, es del hostelero, no es de sanidad, como le decían a mi mujer el sábado en una hostelería, diciéndole que estaba la terraza ocupada y que dentro las mascotas no podían entrar porque sanidad lo prohibía. Entonces, esto hay que decir que no es cierto. La sanidad lo que dice a día de hoy es que los animales no pueden entrar donde se manipulen los alimentos. Es decir, pues obviamente en la cocina no pueden estar o en un despacho de una panadería no pueden estar, ¿no? Pero sí que pueden estar en una zona de cafetería, de servicio de mesas, sea dentro o fuera del establecimiento, si el hostelero así lo determina, ¿no? Eso es una decisión personal. Y lo que dice la nueva ley, la que va a entrar en vigor dentro de escasos meses, es que esto va a seguir exactamente igual, pero que tendrá que figurar en el exterior del establecimiento un cartel, si los animales no se permite su entrada, claro y distintivo de este hecho, ¿no? O sea, no podrás decirle a un usuario que venga con un perro no puedes entrar si no lo tienes identificado local como tal. Bueno, y si lo tienes identificado, conforme pueden entrar, ya la persona que vaya a poner la crítica antes de entrar en ese establecimiento se lo podrá pensar, ¿no? Pues mira, sí, no entro porque permiten animales de compañía, entonces no me permiten a mí o prefiero no estar ahí dentro y ya está, ¿sí? Pero sabemos todos dónde podemos estar cada uno. Yo creo que tiene que haber locales para todo el mundo, claro, y que además el problema yo creo que viene porque estamos muy dados hoy en día a emitir críticas de forma muy rápida y sin mínimo de pensarlo antes. Sobre todo porque no lo hacemos a la cara del hostelero y no sabemos lo que puede suponer para él una mala crítica y el que, bueno, porque cuántos de nosotros, ¿no? Elegimos el hotel, el restaurante, según la cantidad de estrellas que tengan, claro, y una valoración muy baja te puede bajar el número de estrellas, sí, sin que tú vayas por falta de tiempo a ver realmente por qué ha sido esa valoración negativa, cuál era el comentario. Yo recuerdo una valoración hace muy poco tiempo en un establecimiento rural de Asturias, precisamente, donde bueno, pues el hostelero lo hacía un poco en plan de humor, pero decía que nunca habían tenido ningún familia con perro, que el perro robase las toallas, pusiese el volumen del televisor muy alto o pelease con los vecinos, ¿no? O sea, que él no tenía ningún problema en que entrase el perro si su dueño era responsable, ¿no? Eso es lo que ponía el hostelero. Déjame sacarme esto de encima cuanto antes. Me voy a tapar mi ojo izquierdo porque es el que le ve al monitor, porque no quiero ver o no quiero volver a ver el vídeo que me enviaba Marcos Fernández al teléfono. Quiero que lo vean ustedes, salvo que sean tan sensibles como yo. Cuéntanos, ¿qué es? Anda. Bueno, pues es un vídeo de algo. Yo te decía, piensa que son nécoras, ¿no? Porque en realidad son ácaros, son muy pequeñitos, lo estamos viendo en el microscopio, y esto es un exudado de un oído de un gatito, ¿no? Esto es pues uno de los parásitos más habituales en gatitos pequeñitos, y el síntoma típico que vienen es que vienen con un oído como muy sucio, con mucha cera, y sobre todo que le pican mucho los oídos, ¿no? Porque estos están caminando dentro del oído del animal. Es un ácaro, como te digo, muy común, sobre todo cachorritos y sobre todo gatos, ¿no? Sobre todo en gatos, no en personas, ¿verdad? No, en personas no, pero sí que es contagioso entre ellos, ¿vale? Entre los gatos. Entre los gatos. entre los gatos. Pero también hay que decir que se tratan de forma fácil, ¿vale? Hoy en día tenemos, pues muchas de las propias pipetas que usamos para desparasitarles eliminan también estos ácaros. Bueno, no sé si a ustedes les ha parecido grave o no, yo me despertaba con este vídeo y también con esta fotografía porque vamos a hablar de alérgenos, porque sí es cierto, estamos en la época, entiendo que para humanos y para animales. Sí, es la época, ¿no? Y por la mañana hemos tenido varias consultas sobre, por ejemplo, brotes alérgicos, ¿no? Y sabemos que la primavera y el verano es la época pues, en la que más incidencia vemos, y la foto es un poco simplemente
cómo diagnosticamos esas alergias, ¿no? El diagnóstico de un perro alérgico sobre todo es por los síntomas que tiene y luego se hace una serie de pruebas para intentar decidir cómo le vamos a tratar, ¿no? Igual que se hace en personas, sobre todo en niños, ¿no? Y este es un test intradérmico, pinchamos los alérgenos para ver cómo reaccionan pues, frente a los ácaros, los pólenes o los hongos ambientales. Y es un poquito más complicado que en personas porque hay que pinchar el alérgeno, ¿no? En personas solemos hacerlo en la superficie, ¿no? de la piel, es un prick test, y este es un intradermorreacción, hay que pinchar el alérgeno en la dermis del paciente. Vamos con los síntomas, porque claro, estamos igualándolo todos a las personas que notamos al perro estornudar. Podría ser, pero pocas veces. O sea, no es el síntoma principal. En las personas, sobre todo, son síntomas de rinitis o conjuntivitis, y en los perros son, sobre todo, síntomas dermatológicos. Les pica la piel. Y les pican los oídos, como al gatito que tenía los ácaros, les pican los oídos. Vamos a recordarlo, por si se habían olvidado ustedes del vídeo. Les pican los dedos, les pican las axilas. Hay una serie de zonas que son bastante características. Sobre todo la zona facial y la zona de los espacios interdigitales, ¿no? Les pica mucho. Luego vienen las consecuencias, ¿no? La piel se pone roja, se inflama y el animal se induce lesiones. A veces se depilan la zona porque se lamen bueno, tanto. Como nosotros cuando nos rascamos y nos hacemos heridas, igual. ¿no? Y ellos, pues obviamente, si tienes picor, es muy normal que te rasques y esto es como un círculo vicioso y al final la gente muchas veces dice, se lame porque las patas porque es una manía, y no es que sea una manía, es que tiene picor. Eso es lo que hay que hacerle entender a esos tutores, ¿no? Que el animal lo que tiene es picor y lo está pasando mal. ¿Se puede dar el caso de una alergia tan grave en animal como ocurre en las personas, siempre aquí haciendo paralelismos, de que se llega a un shock anafiláctico o algo parecido, una alergia que también haga hinchar órganos internos, etcétera, etcétera? Es más común con otro tipo de alergias, pero sí que también los perros sufren de anafilaxia y de angiodema, que es esto que te hinchas, ¿no? Se hincha la cara. Es más asociado pues, a alérgenos como, por ejemplo, la picadura de una avispa, de una abeja, y vienen perros con la cara hinchada o con abones por todo el cuerpo. Y también es normal, pues con algunos fármacos, con algunas vacunas, puede pasar esto, ¿no? Con los alérgenos ambientales, los ácaros y los pólenes, no suele darse este tipo de reacciones. Como con las personas Eso también. ¿Tratamientos? Bueno, pues tratamientos, lo primero es si podemos evitar el alérgeno. Y esto con los ambientales es difícil, ¿no? Porque no puedes evitar el contacto con los ácaros que viven en tu colchón diariamente, ¿no? Entonces, lo que hacemos en esos animales, si podemos, es vacunarles, inmunoterapia. Y luego hay un montón de opciones de tratamiento sintomático para que al animal no le pique y esté más tranquilo, que lo que buscas precisamente es eso, que te deje descansar y que el animal descanse, ¿no? ¿Pero se trata de antihistamínico oral o algo de vía tópica? No antihistamínicos, porque no funcionan bien en los perros, pero sí tratamientos, vamos a decir que similares, que le damos o vía oral o inyectables o a veces tópicamente, depende un poco de la extensión de las lesiones, ¿no? Bueno, pues ya lo saben ustedes, saben cómo detectar ya en caso de que su perro sea alérgico y sabrán cómo detectar ya a alguien no amigo de los animales si está en un restaurante también con su animal de compañía. Marcos Fernández, Centro Veterinario Navia, hasta la próxima semana, el próximo jueves. La próxima semana vendrá Alicia, seguramente, la compañera. Pues hasta el siguiente o el siguiente, pues que sabes que aquí Alicia siempre es muy bien recibida, igual que ustedes. Les espero mañana entre las 2:30 y las 3.